Bueno, Pilar, aquí vamos a continuar con lo que corresponde al tema número 15, que recuerda que habíamos quedado en esa primera parte hablando un poco de tromboembolismo pulmonar y de lo que eran las crisis que se podían presentar. Entonces vamos a continuar hablando un poquito con derrame pleural, terminamos pues esta parte y si en este caso pues no me paso de la hora, podemos hacer como otra vez el recuento de ese video anterior, ¿vale? Entonces, ¿qué es el derrame pleural? Pues el derrame pleural básicamente es cuando tú sabes que de forma normal, pues a través en este caso de la pleura que está rodeando el pulmón, va a haber una acumulación de líquido, pues que de forma normal va a permitir que en este caso no haya fricción dentro de lo que es la pleura parietal y visceral, ¿cierto? Pero pues hay ocasiones en las cuales se puede desencadenar una acumulación anormal, como lo es en el derrame pleural, que ya en este caso va a haber un exceso de líquido entre las dos pleuras, como te he mencionado. Y entonces aquí es cuando nosotros vamos a hablar de lo que son los trasudados y de lo que vendrían siendo los exsudados. Cuando hablamos de los trasudados es básicamente porque aumenta la presión hidrostática y disminuye la presión oncótica capilar. La presión intrapleural también se va a ver disminuida y vamos a encontrar un trasudado peritoneal que puede también desencadenarse a nivel pleural. ¿Qué va a pasar acá? Por lo menos, un ejemplo. En este caso, cuando aumenta la presión hidrostática capilar, ¿qué pasa? Ten en cuenta, te voy a explicar así como rápidamente para que no quede así como tan complicado. Bueno, tenemos esta imagen, mira. Ahí estamos observando en este caso pues lo que sería un vaso, ¿cierto? Y mira que ahí me indica que tengo la presión hidrostática y que tengo la presión osmótica. Mira que en la presión hidrostática voy a tener en cuenta que ella siempre va a tender a qué? A que en este caso todo ese flujo de sangre que va por el capilar o por el vaso sanguíneo tienda a qué? A salirse de lo que vendría siendo ese vaso. ¿Hacia dónde? Hacia lo que es el líquido intersticial. Y que esa presión en este caso osmótica o oncótica es básicamente la que va a permitir que todo ese contenido, en este caso todo ese flujo de sangre, se mantenga dentro del vaso. Entonces piénsalo así. Ahorita habíamos dicho que entonces cuando se daba un trasudado era porque esa presión hidrostática aumentaba. Y mira por lo menos aquí lo que me muestra, que si esa presión hidrostática aumenta, ¿qué va a pasar? Pues básicamente todo ese volumen, en este caso de líquidos, ¿hacia dónde va a ir? Hacia el líquido intersticial desencadenando el edema. Entonces básicamente eso es como lo que quería explicarte para que tengas más o menos una idea general de qué es lo que realmente pasa. Ya cuando hablamos del exudado es principalmente una inflamación a nivel de la pleura que me lleva a una infiltración pulmonar, pues aumenta lo que es la permeabilidad capilar y se da la obstrucción de lo que vendría siendo el flujo linfático. Acá podemos ver lo que vendría siendo un quilotórax o un neumotórax. En ese orden de ideas, pues me está diciendo los criterios de Like. Los criterios de Lai son muy, pero muy importantes para yo poder determinar si el paciente está teniendo, en este caso, un trasudado o un exudado. Te los voy a mostrar. No sé si de pronto tú en algún momento los has escuchado, pero pues básicamente lo que quieren esos criterios de Lai es ayudarme a diferenciar si estamos hablando de un trasudado o un exudado. Te lo voy a poner por aquí.
No me voy a detener mucho en mencionarte los criterios de Lai, pues porque básicamente el texto no me menciona que sea relevante y pues lo que menos quiero es de pronto enfocarme en algo que no vaya a tener mucha relevancia. Sin embargo, aquí te los muestro, pues te los voy a mencionar rápidamente, pero pues no vamos a enfatizar. Básicamente, así como veíamos ahora, estos criterios de Lai me van a dividir lo que es el exudado, en este caso pleural, en un trasudado o en un exudado. Y básicamente me va a medir lo que vendrían siendo la relación de la lactato deshidrogenasa a nivel pleural y a nivel del suero, que vendría siendo en el plasma. Y tú básicamente quédate con eso. En los criterios de Lai, cuando hablamos de un trasudado, todo va a estar como disminuido. Siempre que sea trasudado, mira que todo va a estar disminuido. Y siempre que sea exudado, por el contrario, todo lo vamos a encontrar aumentado. ¿Qué vamos a encontrar en este caso en el trasudado? Disminuido. Vamos a encontrar que la relación de la lactato deshidrogenasa en pleura y en suero va a estar en este caso menor a 0,6 en el trasudado. Si en el trasudado está menor, qué pena, en el exudado lo voy a encontrar mayor. Luego tenemos que la relación de proteínas en la pleura y en el suero, en el trasudado la vamos a encontrar menor a 0,5 y en el exudado será en este caso mayor a 0,5. Entonces, en el trasudado ten en cuenta que todo va a estar como disminuido y en el exudado todo va a estar como aumentado. Listo. Con eso, en este caso, pues es como lo importante. Ahora tú tienes que entonces conocer cuáles pueden ser esas causas de trasudado o de exudado que hemos mencionado. Entonces, esas causas de lo que es un trasudado o un exudado, vamos a ver cuáles son las más frecuentes, que al fin y al cabo va a ser lo que más nos va a importar. Las más frecuentes puede ser una insuficiencia cardíaca con respecto a los trasudados. Ten en cuenta que en el trasudado vamos a tener que la presión hidrostática que aumenta y cuál disminuye la oncótica. Perdón. Aquí también se puede presentar en un paciente que tenga cirrosis. Las menos frecuentes ya hablaríamos de síndrome nefrótico, hipervolemia, de un pulmón en este caso no expansible, entre otras características. En los exudados tenemos unas que son de origen frecuente, como lo es cáncer, neumonía, embolia pulmonar o hemotórax. Y dentro de las menos frecuentes tenemos lo que es la pancreatitis, la radioterapia, el quilotórax, entre otros. Listo, en ese orden de ideas, pues cuál sería el tratamiento de estos pacientes que en este caso están cursando con un derrame pleural. Mira que vamos a tener tres principales, que son diuréticos, una toracocentesis terapéutica y un catéter tunelizado. En lo que vendrían siendo los diuréticos, generalmente ellos son muy, pero muy, en este caso, no van a ser tan suficientes, es decir, para el derrame pleural. Generalmente debo de usar diuréticos, pero debo de también acompañarlo con lo que vendría siendo la toracocentesis, que es para poder drenar ese excesivo líquido acumulado a nivel pleural. Y entonces aquí hablamos del segundo tratamiento, que es la toracocentesis, que en este caso se puede hacer, pues se puede hacer si hace falta hacer por más de lo que son 2 meses. ¿Qué pasa? También en este caso lo podemos hacer mediante un catéter tunelizado, es decir, que es un drenaje continuo. Entonces te voy a mostrar lo que hemos mencionado ahí, que es un catéter tunelizado. Mira,
Así es el catéter en este caso tunelizado. Mira cómo observas acá que por lo menos ese se puede hacer durante un periodo de tiempo un poco más prolongado. Por eso me dice que se trata de un drenaje de forma continua. Ya en lo que es el derrame paraneumónico, este es de característica especial, porque este se va a desencadenar principalmente por procesos infecciosos a nivel pulmonar. Generalmente se desencadena por una neumonía, un absceso o lo que son unas bronquiectasias, en este caso infectadas. Y aquí lo vamos a dividir en lo que son complicadas, no complicadas, y también podemos hablar de lo que es el empiema. ¿En qué va a consistir el tratamiento? Tú al paciente le tienes que en este caso dar lo que son antibióticos, debes también de hacerle un drenaje torácico en lo que son los complicados y cuando hay empiema. En los no complicados no es necesario hacer el drenaje. También haces una toracoscopia. Si es necesario, haces cirugía. La cirugía solamente es cuando el tratamiento, en este caso sin intervención pues quirúrgica, es decir, medicamentoso, no ha funcionado. Y en este caso, la cirugía si falla, se puede hacer la pleurolisis. La pleurolisis básicamente es cuando tenemos septos en cavidad y tenemos empiema. Entonces te voy a mostrar la pleurolisis. Bueno, no me aparece como una imagen característica, pero pues mira que me dice que básicamente la pleurodesis es un tratamiento en el cual se utilizan pues ciertas sustancias químicas o medicamentos para en este caso inflamar o en este caso adherir lo que son esas capas de la pleura. Y esto pues básicamente me va a impedir la acumulación de líquido a nivel pleural. Por eso es que me dice que se puede hacer la pleurolisis. Ahora tenemos pues la toracocentesis, que básicamente yo creo que tú debes de haberlo escuchado. Es un drenaje mediante el cual se tiene que introducir lo que vendría siendo una aguja en la cavidad pleural, pues para poder extraer este contenido líquido y que así el paciente pueda aliviar los síntomas que está en este caso presentado. Mira que lo debemos de hacer con el paciente semisentado, como observas ahí. Debe de tener en este caso los pies apoyados, también los brazos y en caso de ser necesario poner la cabeza sobre la almohada. Si no, en la posición que vemos en esta imagen también está bien realizarlo. ¿Qué pasa? Pasa que en este caso debemos de exactamente hacer como la punción o en este caso la introducción de la aguja donde está directamente el derrame, que generalmente yo lo voy a hacer en la parte posterior del tórax, pero ¿qué pasa? Que yo tengo que también tratar de localizar esto mediante rayos X, donde encuentre en lo que es un murmullo vesicular disminuido. También voy a pensar que el paciente ahí tiene el derrame, que tenga pérdida de ese fremito táctil o no sé si lo has escuchado como vibraciones vocales, que en este caso lo encontremos mate y generalmente siempre donde va a ser, ten en cuenta que es casi siempre va a ser en la parte posterior del tórax. En este caso, pues ten en cuenta que básicamente eso es una técnica estéril en la que se usa un analgésico y lo que es un antiséptico. Sin embargo, pues esta toracocentesis también puede tener sus complicaciones, ¿cierto? ¿Cuáles serían esas? Estaríamos hablando de lo que sería una perforación pulmonar, que el paciente tenga un síncope vasovagal, tos, neumotórax, hemotórax, laceración de órganos abdominales e incluso infección. Tú sabes que todo tratamiento, tanto medicamentoso como en este caso invasivo, siempre va a tener sus complicaciones y la toracocentesis pues no va a ser la excepción. Entonces recuerda que pueden causar perforación pulmonar, un síncope vasovagal, tos, neumotórax, hemotórax, laceración de algunos órganos e incluso infecciones.
Ahora ya vamos a hablar un poco más de lo que es la pleuro, en este caso pleurodesis. Ten en cuenta que la que mencionamos ahora era la pleurolisis. ¿Qué pasa? Dijimos que este era el tratamiento que yo iba a usar principalmente en un derrame paraneumónico. En ese derrame paraneumónico generalmente se desencadena por una infección pulmonar. Generalmente dijimos que una neumonía o lo que eran esas bronquiectasias que iban a estar en este caso infectadas. Que iban a estar en este caso entonces infectadas, ¿vale? Ten en cuenta pues eso. Entonces, continuando con lo que es la pleurodesis, es una técnica que mira lo que me dice acá, la pueden hacer las enfermeras. Básicamente, ¿en qué va a consistir? Tú vas en este caso a sellar lo que sería la pleura parietal y visceral de una forma estable. Y como te decía ahorita, esto se iba a hacer mediante mecanismos químicos, en donde podemos usar lo que vendría siendo talco, bleomicina, también tenemos povidona yodada y tetraciclina. En ese orden de ideas, ¿qué más vamos a tener en cuenta? Lo que tenemos que hacer es administrarle al paciente un fibrinolítico a través de lo que vendría siendo un tubo o lo que es un catéter torácico. Y la pleura, en este caso, se va a ir compartimentando. Estas compartimentaciones tú debes de irlas en este caso rompiendo. Precisamente para eso pues estamos haciendo esta técnica. Dentro de los fibrinolíticos que tú puedes usar va a estar uroquinasa, estreptoquinasa y también tenemos alteplasa. Listo. Sin embargo, debemos de hacer este procedimiento pues con mucho cuidado porque si no podríamos tener lo que es una fístula broncopleural. Luego tenemos lo que es la hemoptisis masiva o amenazante. Básicamente va a consistir en esa expectoración de sangre que va a venir directamente pues de lo que es ese tracto respiratorio. Y esto puede poner en riesgo a lo que sería el paciente. Mira que tenemos ciertos determinantes en este caso de riesgo cuando el paciente está cursando con una hemoptisis masiva o amenazante, dentro de los cuales está el volumen total, la velocidad y la reserva cardiopulmonar de cada paciente. En ese orden de ideas, recuerda que acá estamos hablando de lo que es la hemoptisis masiva o amenazante. En esta hemoptisis masiva, ten en cuenta que en este caso la gravedad de esta va a depender de cuánto es el volumen de sangre que tenga el paciente, en este caso a nivel del árbol traqueobronquial, con qué velocidad progrese en este caso esta alteración y también cómo está la reserva cardiopulmonar en este caso del paciente. Las principales manifestaciones de lo que vendría siendo entonces esa hemoptisis masiva o amenazante son tres principales: bronquiectasias, bronquitis crónica y carcinoma broncógeno. Entonces, esas son las tres principales causas: bronquiectasias, bronquitis crónica y carcinoma broncógeno, que aquí te las voy a señalar. Entonces, ¿cuáles son las principales? Bronquiectasias, bronquitis crónica y carcinoma, en este caso, broncógeno. Tú en este caso, ¿cómo vas a hacer el diagnóstico de la hemoptisis masiva o amenazante? Lo puedes hacer con un angio TCMD, vamos a mirar qué es eso. Entonces lo hacemos con un angio TCMD. Ok, es una angiotomografía computarizada. Entonces la haces con un angiotomografía computarizada. Entonces es el angiotomografía computarizada o lo puedes hacer a través de una broncoscopia, ¿vale? El tratamiento, ¿cómo es? El tratamiento va desde lo que vendría siendo desde el primero hasta lo que es el último, en función de si el paciente en este caso va a ir fallando.
Entonces, en este caso, tú tienes que tener en cuenta que debes de al paciente darle lo que es una buena permeabilidad de su vía aérea, que el paciente tenga una buena oxigenación. También es importante que tú debes de detener el sangrado y darle una estabilidad hemodinámica al paciente. Si el paciente en este caso no puede eliminar la sangre de lo que es el árbol traqueobronquial y por tal no va a respirar bien, tienes que en este caso asegurar o darle protección aspirando la sangre y en caso de que sea necesario de que lo intubes. Lo más importante aquí es que el intercambio gaseoso pues se va a ver alterado porque el árbol traqueobronquial va a estar lleno de lo que vendría siendo sangre. Así en medidas generales vamos a tener unas características. Tenemos que el paciente, ¿qué va a pasar? Lo vas a poner a descansar o lo vas en este caso a voltear en el lado que está siendo afectado. Es decir, si el paciente tiene este derrame en el lado derecho, tú lo vas en este caso a poner en el lado derecho. Sin embargo, te estoy hablando de qué? De la hemoptisis masiva o amenazante, es decir, de esa acumulación de sangre a nivel pulmonar que el paciente puede desencadenar. Tú lo vas a poner al lado en el cual él presenta la mayor afectación. Si él te dice que en este caso le duele o tú ves que a nivel radiológico se observa que la sangre se está albergando en el derecho, lo acuestas al paciente del lado derecho. Le tienes que también administrar oxígenos, antitusígenos, le tienes que dar una dieta absoluta, importante siempre hacer el control de las constantes vitales, darle antibiótico y en este caso también lo que son los antifibrinolíticos. Mira que acá se requiere también al paciente hacerle una broncoscopia flexible. Importante que protejas lo que vendría siendo la vía aérea, que recuerda que el paciente como tiene en este caso tanta secreción sanguínea, lo importante aquí es que tú puedas aspirar la sangre y lo intubes para ayudarle a su mecánica ventilatoria. En ese orden de ideas, mira que me dice que debo de intubarlo con lo que vendría siendo. Bueno, entonces continuando en ese orden de ideas, mira que me dice aquí, qué pena que se me detuvo por un momento el video. Bueno, en este caso, pues para la protección de la vía aérea, como te venía mencionando, lo puedes hacer por medio de aspiración o si no, mediante una intubación, en este caso donde debes de usar, creería yo, que vendría siendo un tubo que sea mayor a 8.5 milímetros. Y en caso de ser necesario, se puede hacer una embolectomía. ¿Listo? Bueno, luego tenemos el edema pulmonar agudo. El edema pulmonar agudo se suele presentar generalmente cuando el paciente tiene una insuficiencia cardíaca, que va a tener la relación con la congestión pulmonar que el paciente está teniendo. Aquí la característica es que los signos y los síntomas van a tener una aparición muy rápida y van a estar acompañados pues de signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. De tal forma que lo principal que el paciente presenta son estas tres cositas. Es decir, el paciente presenta disnea con ortopnea, insuficiencia respiratoria y tiene en este caso la frecuencia respiratoria mayor a 25 respiraciones por minuto.
En este caso, ¿cuál es el problema? El problema es en este caso el ventrículo izquierdo. Ese es el problema. Entonces te voy a poner aquí que el problema básicamente en estas patologías va a ser el ventrículo izquierdo. Los mecanismos van a ser varios. Dentro de los mecanismos, mira que observamos que va a ser ese aumento de lo que vendría siendo la poscarga. En este caso también el paciente tendrá una disfunción de ese ventrículo, en este caso izquierdo, y el paciente también puede tener alteraciones de lo que son directamente sus válvulas. En las causas principales de lo que vendrían siendo los síntomas, vamos a tener en cuenta que el paciente tendrá una redistribución de los fluidos a nivel pulmonar, eso es lo que le va a desencadenar el edema y esto pues va a llevar a que el paciente esté en una insuficiencia respiratoria aguda. Como te mencionaba, la presentación de esto va a ser de forma rápida, acompañada pues de esos signos y síntomas característicos de la insuficiencia cardíaca. Acá van a haber alteraciones de origen hemodinámico, como lo es que aumenten las presiones telediastólicas, aumenta el gasto cardíaco, lo vas a ver va a estar en este caso normal. Las principales presentaciones es que el paciente puede estar húmedo y caliente, es decir, que va a tener lo que va a estar el paciente edematizado y mira que el principal tratamiento, que también es algo muy importante, va a hacer que tú al paciente le des diuréticos y vasodilatadores. ¿Listo? En ese orden de ideas, el tratamiento, entonces, como hemos mencionado, va a ser oxígeno, diuréticos, vasodilatadores e incluso otros. Y mira que aquí me menciona cada uno de ellos. Tenemos en este caso lo que sería el oxígeno, pero tú solamente lo vas a administrar si el paciente tiene hipoxemia. Se lo vas a dar a una presión positiva continua. Le vas a dar en este caso lo que es el BMNI. Vamos a ver qué es. BMNI es la ventilación mecánica no invasiva. Entonces, en la ventilación mecánica no invasiva, entonces le vas a dar al paciente ventilación mecánica, en este caso no invasiva con presión positiva a alto flujo. En los diuréticos principalmente le das de asa como lo es la furosemida. En los vasodilatadores, principalmente si la presión arterial sistólica está mayor a 110 y el objetivo principal es reducir la poscarga. Entonces tú te vas a preguntar qué es la poscarga, que te la he mencionado. La poscarga básicamente va a ser la carga contra la cual el corazón debe de contraerse para poder expulsar lo que vendría siendo la sangre. Listo, entonces tú tienes que reducir en este caso esa carga que tiene ese corazón porque eso hace que él esté insuficiente. Y dentro de los otros tú le puedes dar al paciente inotrópicos, vasopresores, le puedes dar opiáceos o midazolam, entre otros. Listo. Entonces, aquí tenemos como el algoritmo diagnóstico de forma rápida y fácil de cómo debe de ser el tratamiento en los pacientes que tienen edema pulmonar. Entonces, vamos a tener en este caso en cuenta que el tratamiento va a hacer que tú al paciente le vas a dar oxígeno o le puedes dar asistencia ventilatoria. Cuando le das oxígeno, estamos en este caso hablando de clase 1
y cuando le das asistencia ventilatoria vendría siendo la clase 2A. Entonces le das oxígeno al paciente y en este caso, si el paciente tiene una presión arterial sistólica mayor a 110, entonces tú al paciente le das diuréticos de asa y o le puedes dar vasodilatadores. ¿Listo? Bueno, pero si en este caso el paciente tiene una presión arterial sistólica no mayor a 110, tú tienes que mirar si el paciente tiene signos de hipoperfusión. Si el paciente no tiene signos de hipoperfusión, le das diuréticos de asa. Pero si el paciente tiene signos de hipoperfusión, le vas a dar diuréticos de asa, pero también le das, en este caso, ionotrópicos o vasopresores. Y en este caso, ¿qué pasa? En los diuréticos de asa debes de tener en cuenta que aquí principalmente debes de mirar si realmente ese tratamiento farmacológico está siendo óptimo para el paciente. En caso de que no sea así, se tiene que considerar otro tipo de dispositivos o cuidados paliativos. Tenemos que considerar la asistencia circulatoria mecánica, que es la ACM. Entonces, la ACM básicamente va a ser la asistencia, en este caso, circulatoria mecánica. Bueno, con eso terminaríamos el tema, pero pues vamos a hacer como un repasito de lo que veníamos hablando. Hablamos en este caso de lo que era el derrame pleural, mencionando que entonces hablábamos que derrame pleural era esa acumulación anormal de líquido a nivel pleural, ¿cierto? Donde acá lo más importante es que tú puedas reconocer que tenemos dos tipos de derrame. Uno que en este caso va a ser trasudado y otro que va a ser el exudado, que te mencionaba que el trasudado se iba a relacionar porque todo iba a estar como disminuido, donde mira que haciendo la correlación con los criterios de Lai, en el trasudado, ¿qué es lo que va a suceder? La presión hidrostática va a aumentar, también disminuye la presión oncótica y en este caso el paciente va a tener todo en los criterios de Lai como disminuido, cuando es un ¿qué? Un trasudado. Y el exudado va a ser todo lo contrario. En los criterios de Lai va a estar todo aumentado. Y acá puede ser por una inflamación pleural desencadenada por una infiltración pulmonar, donde se da ese aumento de la permeabilidad a nivel capilar. En ese orden de ideas, ten en cuenta que las causas más frecuentes de un trasudado es una insuficiencia cardíaca y una cirrosis. Y las causas más frecuentes de los exudados es cáncer, neumonía, embolia pulmonar o hemotórax. Mencionando que entonces el tratamiento de los pacientes que tienen derrame pleural va a ser básicamente tres cosas, como las observamos aquí. Le vas a dar al paciente diuréticos, pero mencionábamos que ellos no eran suficientes y por eso es que yo también debía de hacer una toracocentesis. También a mi paciente pues le puedo hacer lo que es la toracocentesis y en este caso a veces a los pacientes también le podemos hacer lo que es el catéter tunelizado que te mencionaba que era básicamente que dejaban ahí la sonda directamente a lo que era el pulmón del paciente para que esto se fuera drenando poco a poco. Por eso es que se dice que el catéter tunelizado es de forma continua.
Luego hablábamos de lo que era ese derrame paraneumónico, que principalmente se iba a desencadenar por infecciones pulmonares, neumonías, abscesos o lo que son las bronquiectasias, en este caso que se puedan llegar a infectar. Ten en cuenta que esta va a tener varias divisiones. El tratamiento puede ser en este caso antibiótico, también podemos tener un drenaje torácico que puede ser complicado y no, y también tenemos que el tratamiento puede consistir en toracoscopia, ¿listo? Y en este caso yo cuando hago cirugía. Tú haces cirugía cuando tú ya has hecho los tratamientos medicamentosos y al paciente no le han funcionado, es decir, todos han fracasado, entonces tú ahí ya vas a considerar en este caso en hacer lo que vendría siendo una cirugía. Y si la cirugía falla, tú haces lo que es la pleurolisis, ¿vale? Que la pleurolisis ya la vamos entonces a ver más adelante. ¿Cómo hacemos el procedimiento de la toracocentesis? Entonces, mira, básicamente el paciente lo que uno le va a hacer es drenarle ese líquido al paciente, donde le vas a introducir una aguja en la cavidad pleural para extraerle ese líquido y en este caso pues el paciente debe de estar en la posición que observamos, semisentado, pies apoyados, brazos apoyados y en caso necesario la cabeza en la almohada. Generalmente tú esto siempre lo vas a hacer en la parte posterior del tórax del paciente, porque es la localización más frecuente en donde se van a presentar los derrames. Sin embargo, también tú puedes tener ciertas manifestaciones clínicas que te puedan indicar que el paciente está teniendo en este caso el derrame, pues tú tienes que saber si es al lado derecho o al lado izquierdo. Primero tú le haces una radiografía para mirar cuál es el lado que tiene en este caso el derrame. También puedes en este caso mediante el examen físico mirar que haya matidez cuando tú lo percutas, que disminuya el murmullo vesicular, entre otras características. Sin embargo, este procedimiento que es la toracocentesis puede tener sus complicaciones. Pues piensa que si yo al paciente le introduzco una aguja, pues esto puede desencadenar una perforación pulmonar, puede generar un síncope vasovagal, un neumotórax, un hemotórax, infecciones o incluso puede aparecer tos. Generalmente el paciente presenta tos cuando tú le extraes cantidades muy grandes, en este caso de líquido, a nivel de lo que es la pleura. Y ahora sí vamos a hablar en este caso de lo que es la pleurodesis, donde te mencionaba que esto es algo que tú como enfermera puedes hacer. ¿Qué es eso? Eso es básicamente cuando tú vas a sellar la pleura, tanto parietal como visceral. Ten en cuenta que tú qué es lo que vas a usar, medios químicos como lo es talco, bleomicina, povidona yodada y tetraciclina. Lo que tú haces es que le administras al paciente un fibrinolítico mediante un tubo o un catéter. Dentro de ellos tenemos lo que es la uroquinasa, estreptoquinasa y alteplasa. Sin embargo, es importante que tú hagas este procedimiento de una forma cuidadosa porque si no el paciente puede llegar a generar una fístula broncopulmonar. Finalmente, en lo que es la hemoptisis masiva o amenazante, mencionábamos que ahí lo más importante era que tú tuvieras en cuenta que las principales etiologías eran tres: bronquiectasias, bronquitis crónica o carcinoma broncógeno. ¿Cómo diagnosticas? Con un angiotac o con lo que es una broncoscopia. Que lo principal acá es que tú al paciente le hagas una aspiración porque mencionamos que aquí hay esa acumulación de sangre, que tú en este caso lo aspires y lo intubes con lo que vendría siendo un tubo que sea mayor a 0.5 milímetros. También debes de controlarle los signos vitales al paciente, darle un antibiótico, también le puedes dar un antifibrinolítico y en este caso una dieta absoluta. Y ya en caso de ser necesario se puede hacer una broncoscopia o una embolectomía, ¿vale? Eso por esa parte.
Y finalmente, hablando un poco de lo que es el edema pulmonar agudo que vamos a tener en cuenta. El edema pulmonar agudo principalmente se va a desencadenar por una afectación de origen cardíaco, como la insuficiencia cardíaca aguda, donde el paciente tiene disnea con ortopnea, insuficiencia respiratoria y mira que los latidos o las respiraciones, por minuto van a ser mayores a 25. Aquí la afectación donde se va a desencadenar, pues principalmente en el ventrículo izquierdo. Y mira que tenemos múltiples características para correlacionar este edema pulmonar. Acá diría yo que lo más característico es que tú mires cómo se presenta esto. Se va a presentar porque el paciente puede estar en este caso húmedo y caliente, es decir, que el paciente va a tener lo que es ortopnea, disnea, va a tener esta congestión pulmonar, eso hace referencia a lo húmedo. Y acá mira que el paciente generalmente, frente a los mecanismos, importante que hay un aumento de la poscarga, hay una disfunción de lo que es ese ventrículo izquierdo y el paciente puede cursar con algún tipo de valvulopatía. Acá el tratamiento son los diuréticos y los vasopresores. ¿Por qué es importante entonces que yo te estoy mencionando la parte de la poscarga? Porque cuando tú a ese paciente le vayas a dar en este caso tratamiento, ¿tú qué vas a hacer? El tratamiento tú lo vas a tener en este caso en cuenta, teniendo como tal la correlación de lo que es la poscarga, porque el objetivo va a ser reducir la poscarga. ¿Y tú cómo vas a hacer eso? Administrándole al paciente vasodilatadores. Le tienes que dar también diuréticos, oxígeno, pues en caso de que el paciente en este caso tenga hipoxemia, también le tienes que dar lo que es una ventilación mecánica no invasiva con presión positiva y en este caso debes de hacerlo a alto flujo. También debemos de tener en cuenta que al paciente le puedes dar vasopresores, opiáceos, midazolam, entre otros. Y también le puedes dar lo que sería esa asistencia circulatoria mecánica que es la ACM. En ese orden de ideas, pues con eso terminaríamos el tema de hoy. Sin embargo, quiero como mostrarte un video para que tú veas cómo puedes hacer en este caso ese mecanismo que tanto hablamos, que es la pleurodesis, ¿vale? Pleurodesis. Pleurodesis. A procedure to create pero the está en symphysis between the parietal and visceral Ay, Pilar, pero está en inglés el video. Mira, acá está pleurodesis con talco. Esperemos que se pueda ver bien. Ay, no carga. Mm. Entonces, mira, ahí inicia con la exploración, mira cómo él va haciendo. Está aspirando lo que vendría siendo ese contenido sanguíneo. Y mira, ahí la van a hacer con talco, porque recuerda que te dije que podían usar talco, bleomicina, povidona yodada o tetraciclina. En este caso, él lo está haciendo con talco.
Básicamente tú esto pues no lo vas a hacer así, digámoslo, como tipo cirugía como lo está haciendo él, sino que tú lo vas a hacer a través de lo que es un tubo o un catéter, pues que pongas directamente a la pleura del paciente. Y ya con eso terminaríamos en este caso lo que es el tema de hoy.